Vamos a hablar del arco, pero sin hablar del arco. En realidad vamos a hablar de su entorno, de los espacios que rodearon el arco y cómo este espacio en Lima fue, digamos, neurálgico dentro de lo que fue la vida social incluso de la gente que vivía acá en esta ciudad. ¿Por qué es importante esto? Porque todo eso ha desaparecido. Aunque parezca mentira, uno de los mejores sitios de Lima, uno de los elementos arquitectónicos o los contextos arquitectónicos que existieron en Lima virreinal, Lima republicana, se ha perdido casi todo. Mucha negligencia, mucho avenidismo, ¿no? O sea, queremos llenar de avenidas todo Lima y realmente el siglo XX ha sido el siglo de la destrucción de Lima. No, tendríamos que equipararlo con una especie de hecatombe, una bomba nuclear, algo así, porque la seguidilla de destrucciones de edificios monumentales en Lima es inmensa y todo casi coincide con el siglo XX. Vamos con la siguiente. Miren el espacio. En realidad, la charla de hoy día es explicar un poco lo que es la arquitectura ribereña de Lima. Aunque ahora ya no hay nada, Lima tenía su arquitectura ribereña, ¿no? Una arquitectura que podríamos decir hasta de malecón, como podríamos en algunos casos nombrar, pero no eran espacios abiertos como para mirar el río. No había ese criterio paisajístico, si se quiere, ¿no? Había una sucesión de edificaciones que caracterizaban todo este espacio. Y no solo en este lugar, ¿no? O sea, venía un poco desde lo que llamamos la zona de la Peña de Francia, en ese tiempo es la iglesia de Santa Clara, y se prolongaba hasta la zona de Monserrate. Más o menos, pero en este punto central es donde se concentraban las edificaciones más importantes. Y como ven, hay una seguidilla de balcones, el mismo arco, la iglesia de los Desamparados. Estaba todo muy abigarrado, pero muy bonito, muy armónico. Y tanto así que la mayoría de viajeros románticos del siglo XIX han hecho grabados, dibujos de este espacio. Y cuando aparece la fotografía, todos han fotografiado este espacio. Eso es lo que nos permite un poco a los equipos técnicos plantear la reconstrucción del arco, ¿no? Tal como era, porque hay bastante información gráfica, ¿no? Y también documental. Hemos encontrado los documentos de cómo se hizo el arco, o sea, los contratos, ¿no? En ese tiempo se llamaban conciertos. Los maestros que intervinieron, los materiales que se usaron, hasta los números de clavos que se usaron. Porque los conciertos son muy detallistas en esos aspectos. Vamos avanzando. Fíjense, este es el espacio, ¿no? Ya, me imagino que ya conocen Lima, ya saben a qué parte nos estamos refiriendo y pueden ver que este es el punto central, ¿no? Ahí está la iglesia de los Desamparados, el puente y en fin. Este es un punto donde el río se estrecha y coincide pues con la zona también que podríamos decir de importancia máxima en Lima. O sea, está el Palacio de Gobierno, está el Cabildo, está la catedral, o sea, la concentración máxima de autoridades virreinales están ahí. Y la República se mantuvo. Y hasta hoy día. La siguiente. Ahí ven un planito con las calles. Van a ver que ahí por decir aparece la calle Palacio. Tuvo varios nombres. En un momento le llamaron la calle Fierro Viejo. ¿Por qué? Porque ahí se vendían muchas cosas de fierro, fierros viejos, fierros usados. Y fue variando, ¿no? Ya de acuerdo a cada plano o de acuerdo a cada época uno va viendo los nombres, ¿no? También está la famosa calle Polvos Azules, que se destruyó y se convirtió después en un centro comercial, y en fin. Está la calle Desamparados, ahora no existe, ¿no? Ya se ha perdido esa calle, está prácticamente integrada a una especie de jardincillo, de palacio y estas cosas, ¿no? Vamos con la siguiente. Miren, Lima empezó así, cuadrada o cuadrangular, si es que uno quiere ser exacto. No se hicieron mayores manzaneos hacia la zona del río. Como pueden ver, prácticamente todas estas manzanas que están en colores medios rosados, amarillos, marrones, es la Lima que diseñó Pizarro.
Pero Pizarro cuando diseña Lima no toma en cuenta los espacios ribereños. Eran como la parte trasera de Lima. Y en los primeros momentos de Lima se tuvieron como espacios casi en desuso, o sea, no se les dio importancia. Fíjense que atrás de Palacio estaba el rastro de Lima. El rastro le decían a las carnicerías, o sea, el camal. Ahí se mataba el ganado para abastecer a la ciudad. Atrás de la casa de Pizarro. En ese tiempo era la casa de Pizarro, no era palacio de gobierno, ¿no? Pero era la autoridad pues, más importante en su momento. Ese espacio también fue lugar de ensayos de artillería. Era un sitio bastante, digamos, hasta casi lúgubre, no tenía mayor importancia. Y comienza a surgir algunos personajes del momento que piden esos terrenos. Pues. O sea, uno de ellos es Aliaga, Jerónimo de Aliaga. Como ve que esos espacios están sin uso, y a él le habían dado precisamente unos solares próximos a este lugar de la barranca, y como era amigo de Pizarro, y era un personaje encumbrado, o sea, dentro de los conquistadores, Aliaga era uno de los, digamos, los personajes top del momento, ¿no? Así que Pizarro no le negó, y le dio un buen espacio en la barranca del río, y ahí construyó su molino, como vamos a ver. La siguiente. Fíjense, hay dos elementos que conjugan a este sector de Lima. ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que realmente su génesis? Uno, como han visto, el manzaneo de Pizarro, ¿no es cierto? Ahí está el manzaneo, y eso va a dar a un punto de estrechamiento del río, que lo pueden ver en la parte central. Pero otro es el camino Inca. Antes de la fundación de Lima existía un camino. Los incas trazaban los caminos bastante rectilíneos, si se puede decir, aprovechando pues la red de caminos que ellos habían hecho, que les llamaron pues el famoso Capañán, ¿no? Que ahora se ha puesto un poco de moda. Ahí pueden ver el trazo amarillo. En los planos más antiguos de Lima, eso sale como una especie de callejón ahí. Y las manzanas no crecen después de ese callejón. Es como un freno para el crecimiento de Lima. Este plano es del siglo XIX, y fíjense que Lima no pasa esa línea amarilla. La línea amarilla significa el camino, va recto y luego tuerce y cruza la zona de Monserrate. Ahí parece que hubo un puente. En algunos casos hemos encontrado referencias a un llamado puente de Crisnejas, ¿no? O sea, esos puentes colgantes, como que hay en el Cusco o en las zonas altoandinas, ¿no? Pero ustedes saben que el río Rímac no es permanente de agua, ¿no? A veces tiene agua, a veces está seco. Cuando llueve, imposible cruzarlo, ¿no? Por eso necesita los puentes. Pero cuando no llueve, creo que estos periodos uno puede pasar el río. Entonces el camino se bifurca en dos sentidos, ¿no? Uno que se cruza con puentes, pero otro se puede bajar al río y se cruza fácilmente. Eso sirve mucho porque a veces hay caravanas y cosas que pasar, ¿no? Entonces, estos dos elementos son importantes porque se va a conjugar el otro espacio. ¿Por qué? Porque todo este sector entra en desuso. Ya no se va a usar más este puente, ni el cruce de Monserrate. La calle Callao, que está acá a la vuelta, el Jirón Callao, antes era el camino a Trujillo. De Palacio, o sea, de la Plaza de Armas, se bajaba por ahí porque casualmente el cruce venía por Monserrate, ¿no? No había puente todavía donde lo vamos a ver ahora o donde existe, ¿no? Vamos con la siguiente. Esta es la fisonomía de los caminos incas, ¿no? Prácticamente amurallados a ambos lados, con unos paredones, así le dicen los españoles, y normalmente le llaman a estos caminos o a estas secciones de caminos callejones. Esta es una sección que sobrevivió en la zona de Maranga, ¿no? Y esta es una foto de Julio Cetello, que llegó a conocer esta sección. Todavía quedan unos tramitos muy pequeños, pero fíjense la fisonomía, ¿no? Por eso que Lima no pasaba, era como un freno, una muralla, todo esto, ¿no? La siguiente. Los españoles finalmente deciden hacer el puente ahí. Era un punto clave, como les digo, esa área de la barranca se estrecha y creyeron conveniente poner un puente ahí. No fue el único puente.
En realidad el puente de piedra que ahora vemos es el resultado de un proceso de adaptabilidad al espacio. Y ese proceso fracasaron muchas veces los españoles. O sea, hicieron varias veces el puente, pero el río se lo llevó todos. No lo pudieron mantener. Y ahora vamos a ver por qué. En el momento que se hace este puente, este es un dibujo ya de 1687 del padre Nolasco, ya se crea un primer arco y ya el puente ya está hecho en piedra. El que lo construye es un arquitecto español famoso, se llamó Juan del Corral. Y a él se debe también el primer arco, digamos, monumental, ¿no? La siguiente. Ahí pueden ver el detalle, ¿no? Está el puente con todos sus ojos, que le llamaban, y el arco primitivo que había, ¿no? Ese arco colapsó con un terremoto. Parece ser que una de las causantes también del colapso fue porque unos años antes habían puesto una estatua encima de bronce del rey, una estatua de un artífice peruano de ese momento, ¿no? Local, pero como era de bronce, parece que al final colapsó con el terremoto, ¿no? El terremoto de 1746, que de paso se trajo medio Lima abajo, ¿no? La siguiente. Fíjense, hemos hablado del molino de Aliaga. El molino de Aliaga es digamos, una de las primeras construcciones ribereñas. En este caso no fue como vivienda, no fue como espacio de esparcimiento, como después se convirtió casi todo, sino él era para trabajar. Lo vio conveniente porque la barranca del río genera pues una plataforma a un nivel más bajo que donde está la ciudad. Entonces, en el criterio del momento, poner un molino más abajo permitía que el agua que viene a los niveles de la ciudad, todo esto estaba canalizado, pues ya había acequias desde la época prehispánicas. Los españoles se adaptan a eso. Y atrás del Palacio de Gobierno pasaba una acequia. Esa acequia venía desde lo que es el jirón Amazonas, por ahí venía corriendo y pasaba por atrás del Palacio. Aliaga lo que hace es saca un ramal y lo lleva a su molino, y su molino está más abajo. Entonces lo que hace es que crea como un estanque, ahí empoza el agua, y cuando necesita que el molino funcione, abre la compuerta y el agua sale con fuerza, y baja. Se necesita fuerza para mover las ruedas del molino y las piedras, pues. Entonces es todo un sistema ingenioso. Este es un grabado español que grafica, valga la redundancia, cómo funcionan estos molinos que les llaman de cubo. Es decir, donde está la sección A, que la pueden ver, ahí se acumula el agua y luego se suelta, ¿no? Y va a llegar acá, a estas ruedas, que es C, y las va a mover. Y la piedra está arriba, ¿la pueden ver? Es D, ahí está la piedra, ¿no? Se necesita bastante fuerza, por eso que es una ingeniería hidráulica ya bastante avanzada, ¿no? Si se quiere. La siguiente. ¿Cómo sabemos que era de este sistema de cubo, ¿no? Aliaga tuvo muchas propiedades y una manera de conservar las propiedades, ustedes saben que cuando nos morimos no nos llevamos nada, pero en la mentalidad de la época era que eso quedara como un patrimonio para la familia, para los hijos, para los herederos, los primogénitos, y crean una figura legal que se llama mayorazgo, en la cual no se puede vender nada fuera del mayorazgo, todo se conserva y lo heredan, ¿no? Eso es para que se vuelva, como decir, eterno, ¿sí? Y entonces, en su declaración del mayorazgo, él describe su molino, ¿no? Porque pone todas las casas, las cosas que él tiene, sus chacras. Aliaga fue una persona muy ingeniosa, tuvo hasta uno de los primeros viñedos. Acá, por la zona de Monserrate, ahí tuvo sus terrenos y plantó uvas. Y fue uno de los primeros viñedos del Perú y todo. Falta estudiar más de eso porque son fechas muy tempranas. Bueno, él cuando habla del mayorazgo, ¿qué dice? Un molino que yo tengo junto a las dichas casas del río de esta ciudad. Junto a las dichas casas, delante, porque estaba su casa ahí, ¿no? Delante de ella es la calle real de la otra parte del río, con todo el sitio de solares, edificios, piedras de moler, que están en el dicho molino que le pertenece en cualquier manera, y presa del agua perteneciente a él, ¿no? Cuando habla presa del agua es que la está empozando, pues, ¿no? La siguiente.
En la siguiente descripción dice lo mismo, ¿no? Otras casas que están edificadas junto al dicho molino y de la otra parte están los linderos, por linderos la calle real que va hacia el dicho río. Y por las espaldas la represa del agua, ¿no? O sea, lo vuelve a mencionar. Es un molino que funciona con ese sistema, ¿no? De acumulación de agua y luego se suelta con la compuerta y baja al molino, ¿no? Es lo que llaman los molinos de cubo, así les dicen, que va al dicho molino, ¿no? La siguiente. Bueno, de las palabras pasamos a los hechos. La arqueología tiene la gran suerte de que es un vehículo al pasado. Parece mentira, pero los arqueólogos nos imbuimos un poco en la idea de que los contextos que encontramos casi siempre somos los primeros en verlos, después de muchos años, pues. Y en este caso, prácticamente casi después de 500 años. Y haciendo las excavaciones hemos encontrado el molino. Y es un molino que funciona con dos piedras. Ven, cada arco es donde está el sistema de molienda, ¿no? La siguiente. Ahí están los dos. A esta zona le decían infiernillo a veces, ¿no? En los molinos. Y ven la puertita allá arriba, al costado, ven como una puertita, por ahí bajaba el agua con gran fuerza. Y al centro movía la rueda, ¿no? El rodezno, ¿no? Que va a hacer girar las piedras que están arriba. A un costado está hemos encontrado incluso la piedra ahí rota, ¿no? Pero pueden ver que es todo una sección por donde está pasando el agua, ¿no? Ven que las piedras están lavadas, ¿no? Como si fuera un río. La siguiente. Dicho lo del molino, que sería pues larguísimo explicarlo, ¿no? Ya un arqueólogo ya lo ha explicado antes en una conferencia, Ernesto Lazo, ¿no? Se puede revisar eso, las conferencias creo que están a disposición. Vamos a ver lo del puente y el tajamar. Las dos cosas funcionan casi juntas. ¿Por qué hay tajamares en esta parte del río? Claro, la respuesta lógica es que el río pues crece y hay necesidad de defenderse del río, ¿no? Pero yo imagino que alguno de ustedes ha viajado a provincias, ha visto algo de los valles de la costa, ¿no? Cuando los valles están intactos, o sea, ya es difícil en estas épocas encontrar una zona intacta, pero al menos cuando conservan algo de su naturaleza, hay algo que se llama la faja ribereña. Hay una vegetación muy densa a cada lado de los ríos y crecen árboles, incluso algunos muy fuertes, ¿no? El guarango, hay un sauces, mucha caña brava, toda esa foresta que podríamos decir es ribereña defiende los márgenes de los ríos, si no los ríos se saldrían todos los días y en el pasado no era así. Es cierto, los ríos tienen una especie de bamboleo, cada cierto tiempo se salen de su cauce y rompen y abren por otro lado, pero eso es lo ocasional, lo común es que no pueda el río. Es como un sistema bien que la naturaleza misma ha creado, donde crece tanta planta que el río se amortigua ahí, ¿no? Su embate es muy fuerte. Cuando los españoles llegan acá, no tienen criterios sobre los fenómenos del Niño y lo ven al río como muy predecible, ¿no? O sea, en verano crece y bueno, pero no genera mayor problema. Pero ¿qué pasa con los españoles? Comienzan a deforestar. Lo que hacemos hoy en día todos los días. Yo he trabajado varios años en Caral, en el Valle Supe, y cada tanto ocurre lo mismo, que el río viene con gran fuerza y comienza a romper las márgenes. Pero ¿qué ha ocurrido antes? Los mismos pobladores u otra gente ha comenzado a deforestar, pues. Esta zona de estrechamiento, como pueden ver, ¿no? Esta es la iglesia de Desamparados, ¿no? Ahí está marcada. El río se angosta, por lo tanto el caudal va a crecer con gran fuerza, va a ser muy erosivo. Y ahí es donde se hicieron las mayores obras de reforzamiento. Esto que les digo, el tajamar, ¿no? Pero también comprometió lo que fue el puente de piedra. En un principio se hizo el puente, como señaló mi compañero, ¿no? Pero se hizo de ladrillo, con buenas bases, se hizo bases de piedra, no eran también tan precarios los españoles, realmente había entre ellos muchos arquitectos bastante capaces, pero el río superaba esas capacidades.
La siguiente. Fíjense por qué el puente de piedra desde que se hizo en 1609, 1610 ha durado hasta hoy día. ¿Por qué creen que ha durado tanto? La respuesta está en la ingeniería. Como ven, los pilares se asientan sobre una base. Esa base es artificial, está sobre una plataforma de piedra. Con lo cual, Juan del Corral, el arquitecto que hizo esto, evitó la erosión basal de los pilares. El agua ya no entra ahí, creó una plataforma y con unas piedras enormes. Por lo tanto, el agua pasa por encima, no logra erosionar. Y eso ha hecho que hasta hoy en día no se caiga ni con terremotos y menos con el agua. La siguiente. Fíjense acá que ya está sin agua, pueden ver la plataforma, ¿no? Toda enrocada. Y por eso que hay una pendiente luego de pasar los pilares, ¿no? Los pilares están asentados sobre esa plataforma. La siguiente. Acá lo pueden ver en otras vistas, cómo está la plataforma, ¿no? Acá está el lecho del río. Y la plataforma que sostiene los pilares está más elevada. Es artificial. Eso es lo que ha hecho que se perdure. Porque si solo hubieran construido los pilares independientes cada uno de ellos, el río los erosionaba, ¿no? La siguiente. Tenemos planos de la época y nos señalan el punto también donde han estado lo que llamamos los estribos del puente. El puente constructivamente tiene que anclarse al terreno. No solo bastan los pilares centrales, sino que hay que anclarse, ¿no?, a ambos márgenes. Ahí se crean los estribos. ¿Y quieren ver los estribos? Miren, vamos con la siguiente. Este es el arco. Hay dos imágenes del arco de ladrillo que hemos encontrado en las excavaciones. Hay una persona parada, pueden ver que es un arco monumental, ¿no? Es una estructura muy sólida. Y pueden ver acá que se sostiene sobre cimentaciones de piedra, ¿no? Después del ladrillo vienen las piedras. La siguiente. Y ese es el tipo de piedra que se usa. Es una piedra muy dura, muy compacta y que incluso ven esas protuberancias que tiene. Es una manera, si se quiere, artística de demostrar solidez. Ese método constructivo de este tipo de piedras abujardadas y con estos salientes y con el ladrillo es una técnica que viene desde la época de los romanos. Los romanos construían así, exactamente igual. En Europa hay puentes romanos que han sobrevivido que son idénticos. Y los españoles son pues herederos de la cultura romana, ¿no? Es una cultura latina. Así que eso mismo lo aplicaron. Fíjense el tipo de piedra, ¿no? La siguiente. Ahí pueden ver las cimentaciones, ¿no? Luego empieza la arquería, ¿no? La siguiente. Y ahí pueden ver los detalles, ¿no? Hemos encontrado los estribos, pues, del puente. Al menos uno de ellos, porque el otro, como son pareja, el otro está para el lado de Palacio de Gobierno y no nos han dejado excavar ahí. Ahí está justo la caseta de los policías, estas cosas. Pero bueno, ya tenemos el ejemplo de uno de los estribos. ¿Pero qué sirve el estribo? Además de la solidez del puente, es el punto adecuado donde construir el arco. Es el punto de solidez mayor y es el inicio del puente, pues. O sea, sobre el estribo es donde se puso el arco. Y siempre ha estado ahí. Todos los arcos que se han construido uno tras otro han estado siempre ahí. El arco es el símbolo de Lima, pero en su reconstrucción. Después de cada desgracia, se vuelve a hacer el arco, porque el arco colapsa con cada desgracia. Como les digo, en 1746 se vino abajo. Pero se volvió a construir porque el cabildo lo tomó como algo, digamos, de primera prioridad. Lima vivía con su arco. Y si no estaba el arco, pues la gente se deprimía. Bueno, hay muchas cosas sobre eso. La siguiente. Fíjense que el entorno del arco, ¿no? Está el puente de piedra que servía incluso de bancas para descansar. Ahora todo eso lo han destruido, han hecho, por anchar la vía del puente, han destruido todos estos barandales, ¿no?, que eran de piedra. A los lados hay toda una arquitectura, pues que les digo, esta ribereña, ¿no?,
con balconerías y en fin. Fíjense que hasta las puertas de algunas de estas construcciones están a nivel del río, ¿no? O sea, se utilizaba todo en gradiente. Y el arco era el punto central, ¿no? La siguiente. ¿Qué pasa con el arco y el puente? Comienza a crearse también un pequeño emporio comercial ahí. A ambos lados del arco se alquilan espacios para la venta de comidas, cosas, que le llamaron en esa época cajones. Hoy día le llamaríamos kioscos. Pero estaban, digamos, no eran tan precarios en el sentido que eran ambulantes, sino que ya tenían su espacio fijo y el cabildo se los daba, o sea, como decirlo hoy día, la municipalidad. Y se cobraba una renta de eso, ¿no? Y se vendía mucha comida, dulces y la famosa aloja. Ya vamos a hablar de la aloja. Pero ¿por qué en este punto era así tan importante? Porque el público pasaba pues en gran cantidad hacia la zona de San Lázaro. Y en el siglo XVII se crea un atractivo mayor en la zona de San Lázaro, las alamedas. Y se crea la primera alameda de que la llamaron la de los descalzos. Pero también se pasaba en la temporada de lomas, se iban a los Amancáes, que eran fiestas enormes. Entonces, esta era una zona, pero donde había público permanente. Es más, la gente de Lima en las tardes calurosas, por si es de verano, acostumbra a irse allá a los paseos, porque ahí había aire, y iban pues hombres, mujeres, ¿no? O sea, era un paseo muy solicitado, si se quiere, ¿no? Como una regla social, había que salir a pasear ahí. Recuerden que no hay televisiones, WhatsApp, ni estas cosas, ¿no? O sea, la gente vivía en los espacios, ¿no? Ahora nos hemos enclaustrado en el mundo digital, pero antes era la gente más dinámica, ¿no? La siguiente. Bueno, las excavaciones, como les digo, ¿no? Del dicho al hecho, hemos encontrado grandes botijones, fíjense, que corresponde a los almacenamientos de estos locales, que se vendía la loja, el vino, refrescos, en fin. Y hemos encontrado in situ, ¿no? Dos de estos botijones, ¿no? Donde se almacenaba, que han quedado ahí los pobres. La siguiente. Pero también hemos encontrado acumulaciones de bastantes vasijas. Y esta, por decir, es una acumulación que está entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, o sea, terminando el 1500 y tanto. ¿Qué ocurre? Que el primer arco de ladrillo, como que quedó en desuso, y le llamaron ellos que ya estaba en seco, por ahí ya no pasaba el río. Y la gente que tenía arriba los cajones, estos kioscos que les digo, utilizaban estos espacios para almacenar sus cosas. Y almacenaron pues vasijas, cosas, de todo tipo. Y muchas las hemos encontrado ahí casi enteras y nos dan las pautas de qué cosa se servía. Fíjense la siguiente. Estas son las vasijas. El de la izquierda, ese de azul, lo hemos encontrado prácticamente intacto. Y es un jarro que les llamaban en ese tiempo, pues un jarro de Santiago, ¿no? Muy adecuado para servir vinos, refrescos. Pero también hay jarritos pequeños que son como para personales, es decir, como si yo pido mi vino, me van a servir así en ese jarrito, ¿no? O mi porción de aloja, qué sé yo. Este es para personal y el otro ya es grande, ¿no? La siguiente. La venta de aloja y lo que implicaba esos elementos no era solo beber la aloja por sí, ¿no? Sino que iba acompañada con una serie de dulces que hasta hoy día sobreviven, los famosos turrones, barquillos, en fin. Todo este consumo iba asociado. Entonces, por eso les digo que era como una práctica social inevitable ir a los paseos de San Lázaro y disfrutar pues con hombres, ¿no? Mujeres, y adquirir las cosas que ahí se vendían. Y en la ruta irlas consumiendo, ¿no? O ahí mismo, ¿no? Según lo que se pidiera, ¿no? La siguiente. Este es, por decir, el ejemplo de los cajones, ¿no? Es un acercamiento de los grabados, ahí pueden ver cómo es el sistema, ¿no? Ya este grabado es del siglo XIX, pero no hubo mayores cambios.
los cajones virreinales como republicanos fueron prácticamente los mismos. Y ven que se distribuyen a ambos lados del arco, ¿no? Están como para ya empezar el puente, como hacia la parte trasera, ¿no? Y la gente ahí haciendo cola, consumiendo, en fin. La siguiente. Este es un acercamiento también y pueden ver que los locales sacan sus letreros, ¿no? Como hoy en día. Y ahí está la palabra fonda, ¿no? Y ven todavía que está pintado, ¿no? El mesero que está sacando las cosas. O sea, era una zona muy activa. Es como hoy día sería el Jirón de la Unión, ¿no? Esa zona tenía esa fisonomía, ¿no? La siguiente. Y acá pueden ver en el grabado que está también hacia el otro lado, ¿no? Otro de los cajones ese, ¿no? Donde se está atendiendo al público, ¿no? Lo ven, ¿no? Ya dentro de lo que es el puente mismo, ¿no? La siguiente. Acá pueden ver ya en una fotografía que ya no deja pues lugar a dudas, ¿no? Lo puedes retroceder un poquito a la anterior, mira. ¿Ven? El primer cajón, el que está ahí, con su toldito y todo, y la siguiente. Y ya en fotografía ahí está, ¿no? O sea, tenemos grabados, tenemos fotos, todo atestigua como, y tenemos los contratos, porque como era la municipalidad, o sea, el cabildo el que alquilaba estos espacios, han quedado los contratos de alquiler, las personas que los usan, que se vende, todo. La siguiente. Ahí pueden ver, ¿no? Otro detalle de estos famosos cajones, que algunos se van transformando, o sea, no se quedan solo como cajones, ¿no? O sea, como kiosquitos, se van convirtiendo en otros locales más importantes. Y ya comienzan las balconerías, el segundo piso, y la gente invierte, pues, comienza a invertir en ese local, como tiene el contrato, el arrendamiento que se lo dan por años, puede invertir y mejorar su espacio, ¿no? La siguiente. Esta transformación de los cajones en otros centros, digamos, de venta, mejora muchísimo a finales del siglo XVIII. A finales de 1700 surge una moda que se llama los cafés. Los cafés traen un tipo de servicio de atención y de venta de bebidas y comida que era como una especie de modelo italiano. Ya sirven unas mesas especiales, sirven unos licores especiales, unos vinos más agradables, eso que le llamamos mistelas, de esa época se venden las mistelas, se atiende con mantel, ¿no? Y muchas cosas más refinadas. Y la gente en Lima se subyuga con esto, ¿no? O sea, antes eran fondas un poco más, digamos, más rústicas, comparativamente hablando, pero los cafés no, ya se vuelven refinados. La gente comienza a acudir a los cafés porque ahí puede haber un momento de conversación, un momento de solaz, ¿no? Y acá es donde se crea uno de los cafés más importantes, ¿no? En este punto. Se llama el Café del Puente, precisamente porque ahí se atendía. Hacia el lado izquierdo es una institución religiosa, eso fue un colegio de los jesuitas, pero hacia el lado acá derecho, ahí estuvo el Café del Puente, ¿no? La siguiente. Y hemos encontrado la documentación, ¿no? Les he traído un ejemplo, ¿no? Por decir, balance de la Casa Café del Puente, ¿no? Fecho, ¿no? En 22 de febrero de 1822, ¿no? Y está la documentación completa. Vamos con la siguiente. Y les he traído unas pequeñas vistas. Fíjense, arriba dice, el café no era solo un espacio, o sea, se componía de varios ambientes. Y de cada uno tenemos el inventario. Voy a empezar por el lado de acá de mi derecha. Arriba dice alojería. O sea, ahí, a esa parte del café se entraba ahí estaba la alojería donde se prepara la loja, ¿no? Está la cocina, ¿lo ven? Más abajo dice repostería. Hacia abajo dice cuarto de los dulces. Mostrador de tostadas. ¿No? Tostadas hasta ahora, pero eran pues, seguro pues unas tostadas
con mayor variedad, incluso había una sala de billar. Todo ese tipo de elementos ya son novedosos para la Lima de finales del 18. Antes no eran así tan, digamos, tan complejos estos espacios, ¿no? Y para tomar un poquito el tema de la lojería, ¿no? La loja era una bebida que se puso de moda, digamos, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Vino la moda de España. En España fue furor y todos consumían aloja. Y como en España se consume aloja, acá también se consume aloja. ¿Qué era la aloja? Era una bebida que ellos preparaban. Y hay varias recetas, ¿no? Y participa el vino, participan algunos elementos picantes, ¿no? Pero se tiene que tomar siempre helada. Era un refresco típico de verano, ¿no? Y se tiene que tomar helada, pues en ese tiempo no había, como ustedes saben, electricidad. Así que para helar la loja se traía el hielo de los nevados. Y había rutas especiales por la zona de Cajamarquilla, y había unas partes donde se para, y llega el hielo de los nevados, llegaba acá a Lima. Y con eso se preparaba lo que ahora llamaríamos las raspadillas, se hacían helados, y se podía enfriar la loja. Y era tan especial, o sea, el cabildo era mucho más entrometido que ahora, normaba cómo hacer todo. Y había una prohibición, por decir, de que el hielo no se pudiera poner dentro de la loja. Se tiene que enfriar, pero externamente. Entonces habían creado una especie de tuberías de cobre para poner los hielos afuera y pasar el líquido, ¿no?, por las tuberías y saliera frío, ¿no? Los médicos, por eso decían, bueno, si te vas a tomar una loja, toma solo una, porque dos bebidas heladas pueden ser, te hacen mal, ¿no? O sea, hay cosas que en ese tiempo eran como especie de tabúes, ¿no? Bueno, la siguiente. Y ese es el café del Puente, ¿no? Como ustedes ven, tiene varios niveles, y era un lugar, pues, agradabilísimo, ¿no? O sea, ahí sí había vista al río, la balconería permitía, pues, que entrara el aire, era un espacio agradable, ¿no? La siguiente. Ese café del Puente se fue transformando en otro establecimiento que se llamó el Salón Humberto, que más o menos tuvo las características del café, pero fue mucho más refinado, incluso ya más italianizado. Su dueño casualmente fue un italiano, Domingo de la Pina se llamó, ¿no? Y le puso Humberto por el rey de Italia, ¿no?, que en ese momento se llamaba Humberto. Ahí se atendía, ven que mantiene los dos niveles, pero ya perdió la balconería, ¿no? Ya cambian las modas, los tipos, ¿no? La siguiente. Y ahí pueden ver, ¿no?, en otra vista el famoso San Humberto, ¿no? Pueden ver que todavía sobrevive la iglesia de los Desamparados, se ha cambiado un poco la fisonomía, pero sigue toda la arquitectura ribereña que les decía, ¿no? El único elemento que ha ingresado es la línea del tren. A pesar que la línea del tren pudo haber sido un elemento bastante agresivo, en realidad simplemente se adaptó, ¿no?, a la arquitectura que ya había y comprimió más el río, eso sí. Le ganó un espacio al río, por eso que hay una plataforma superior por donde pasa el tren, ¿no? O pasaba el tren. Siguiente. La arquitectura de ribereña también se fue transformando. De las casonas virreinales que hemos hablado con balconerías, comienzan a surgir también modas más elaboradas, ¿no?, como esta famosa palacio veneciano que le llamaban, ¿no? Trató de imitar una construcción de Venecia, precisamente, ¿no?, y creó un frontis con vista al río, ¿no? No al interior de la calle, sino con vista al río, ¿no? Todo esto lo han demolido. Ni siquiera se ha caído, lo demolieron. La siguiente. Y bueno, en las excavaciones nosotros hemos encontrado, por supuesto no hemos encontrado la belleza del Palacio Veneciano, pero sí hemos encontrado diferentes tipos de arquitectura, que como les digo van desde el siglo XVI hasta casi prácticamente el XX incluso, en algunos casos, ¿no? Porque ha sido en los 1940 que se comienza a destruir todo, ¿verdad?
Y ven ahí escalinatas con piedras, ¿no? Bastante rústicas, pero emplean el material que tienen a la mano, ¿no? Los cantos rodados. Muros de adobe, la siguiente. E incluso se han encontrado unas escalinatas enladrilladas, ¿no? La siguiente. Que tienen pinturas murales, ¿no? O sea, ya nos hablan de que no todo era tan aparentemente rústico, sino que hay cierta refinamiento, vivían familias también importantes, ¿no? en esa zona, ¿no? Y pueden ver la escalinata que se ha encontrado con la pintura mural, ¿no? Que se está descubriendo, ¿no? Todo esto en realidad tiene un valor extraordinario porque es el único ejemplo que tenemos de la arquitectura ribereña de Lima, ¿no? Como les digo, ya se ha perdido en todo lado y esto es lo único que nos está quedando como para saber cómo se vivía en esa época, ¿no? Gracias a los famosos 3D y esto se pueden hacer reconstrucciones y podríamos tener un poco una visión más elaborada de cómo eran las casas ribereñas, ¿no? La siguiente. Siguiente. Bueno, ya casi para concluir, otro de los espacios que bordean esta zona del puente y el arco es la famosa plazuela y la iglesia de los Desamparados. Ahí tenemos un plano donde nos describe exactamente cómo es la iglesia, su ubicación, los contextos, y acá si pueden ver hacia la izquierda, pueden ver ahí unos como cuartitos pegados hacia el lado izquierdo, esos son los famosos cajones. Este plano es de 1600 y pico, por lo cual ahí están los cajones todavía en hilera, ¿no? Como fueron primitivamente, ¿no? La siguiente. Y bueno, ese espacio que lo hemos visto en plano es así, ¿no? O era así. Las fotos nos llevan un poco ya a ver las cosas con mayor majestuosidad, ¿no? Y pueden ver el frontis de la iglesia de los Desamparados, muy bonita. Todavía en este momento se conserva todavía la arquitectura barroca. Está el edificio que les digo, entre el arco y la iglesia de los Desamparados, ese colegio jesuita, ¿no? Era un colegio jesuita muy bonito, también bastante vistoso, ¿no? Y el famoso arco, ¿no? La siguiente. Acá pueden ver en otra fotografía que todavía la iglesia de los Desamparados conserva, ¿no? Esta fisonomía o esta arquitectura barroca y el arco al costado, ¿no? El arco era sobrio, no era muy recargado, si uno lo quiere ver. Generalmente parece que imperaba mayormente el color blanco o un color, digamos, bastante apagado, si uno lo quiere, ¿no? Lo que resaltaba en el arco era la simbología superior. Eso lo convertía en algo extraordinario y se puede decir hasta único, porque de otros arcos, al menos yo que he estado buscando por el internet y leyendo un poco, no he encontrado otro ejemplo. Este es el único arco que incorpora una simbología bastante propia, ¿no? ¿Y por qué? Porque el alarife que le hizo, que en realidad fue un maestro de obra, fue una persona muy culta, tenía varias profesiones a la vez, matemático, geometría, era relojero, era artillero y arquitecto. Y todo ese cúmulo de conocimientos lo puso en práctica acá. Y un detalle interesante de este maestro de obras que se llamó Santiago Rosales era de raza negra. En ese tiempo lo catalogaban como mulato, pero era libre, ¿no? Y sin embargo destacó bastante, ¿no? Tuvo una de las mejores bibliotecas especializadas del momento. ¿Y por qué les podría dar la lista de los libros que estaban ahí? Porque cuando él fallece, su esposa la vende. Y entonces a la hora de vender la biblioteca de este maestro de obra, quedó la relación, ¿no? De los libros que vendía, o sea, del inventario. Y sabemos que ahí estaba leyendo a los mejores de aritmética, leía mucho de mitología romana. Y entonces él le quiso dar al arco esa caracterización romana, ¿no? Precisamente puso en la cúspide pues, al dios del tiempo, ¿no? Puso un reloj y puso mucha simbología. Hay un personaje con el compás significa pues, la precisión, las matemáticas,
Y bueno, sería para hablar larguísimo, ya creo que ha habido exposiciones sobre el tema. La siguiente. Pueden ver que acá todavía Lima sigue manteniendo su espacio, ¿no? ¿No? Ya esta foto debe ser de, me imagino, finales del 19, comienzos del 20. Está el tren en marcha, pueden verlo, ¿no? La iglesia de los Desamparados ha perdido la fisonomía barroca, se ha vuelto una fisonomía ya más estilizada, pero está ahí. Y también lo que estaba era el famoso Salón Humberto, lo que fue el café, todavía queda algo de las balconerías, en fin, está todo ahí. Hoy día este bonito maleconcito que está acá es la avenida Evitamiento, ¿no? O sea, ¿cómo se ve? La siguiente, por favor. Bueno, hay un poco de color, estas son postales, ¿no? Ya que tanto blanco y negro y cosas. Ahí está el famoso Salón Humberto, ¿no? La iglesia de los Desamparados, el puente. Y el puentecito, mal que bien, seguía manteniendo cierta fisonomía. Fíjese que está el tranvía por arriba. Cuando hemos excavado hemos encontrado los rieles, ¿no? Extrañamente no sé por qué se ha quitado el sistema de tranvías. En Europa todavía sobrevive en varios puntos, ¿no? Es muy útil. Pero bueno, son cosas, como les digo, de Lima. La siguiente. Y viene pues esto que ya al final ya se los expliqué, ¿no? Las demoliciones del siglo XX, ¿no? El siglo XX es la hecatombe de Lima, ya. Peor no pudo ocurrir. En el 19 se inauguran estas destrucciones cuando viene Henry Meigs, el famoso ferrocarrilero, ¿no? Bueno, era la necesidad del momento también. Pero él la idea, por decir, Lima hasta ese momento estaba amurallada. Imagínense hoy día si hubiera sobrevivido las murallas, ¿no? Sería pues todo un espectáculo. Pero ¿qué dice Henry Meigs? Pues llega con la mentalidad pues empresarial del momento, ¿no? Norteamericano. Dijo, bueno, ven que ya los edificios todos están en decadencia, ¿no? Perdón, la anterior. El Salón Humberto, solo queda una balconería, los edificios ya entran en decadencia en el siglo XX, ¿no? Ya no hay cómo mantenerlos, en fin. La siguiente. Se demuele la iglesia de los Desamparados. ¿Por qué? Porque el Palacio de Gobierno quería un jardincito atrás, era más bonito. Y nada, y recuerdo que el Palacio de Gobierno está hecho pues ese tipo afrancesado, una cosa media mixta, ¿no? Entonces necesitaba un parquecito atrás, pues como Versalles, una cosita así, ¿no? Un mini Versalles. ¿Qué mejor destruir pues la iglesia colonial, pues, ¿no? ¿A quién quiere la iglesia colonial? Y no estaba, ¿no? O sea, y la están demoliendo. Es más, si excavamos, les apuesto que ahí están los cimientos completos y las criptas y todo. Ahorita ahí están las casetas, ahí. Bueno, la siguiente. Y ven pues el resultado, ¿no? Ahí está ya Palacio de Gobierno crecidito con su jardín trasero, ¿no? Para el solaz de los presidentes. Ya desamparado se ha transformado, se ha hecho una plataforma, ¿no? Pero todavía sobreviven, miren acá este lado ya se desfiguró completamente, ¿no? Ya hicieron una plataforma, todo de cemento, para modernizar la estación de Desamparados, pues, según sus ideas de ellos. Pero ven que todavía existe lo que les expliqué, el café del puente y luego el Salón Humberto, más la arquitectura de acá. Entonces dijeron, pues, nuestras autoridades de ese momento, no, pues, ¿para qué vamos a hacer con eso? Y lo transformaron, mira. La siguiente. Ahí están las casonas, para que vean lo que se... Hay 4 grandes edificaciones, y esta es la del veneciano, ¿no? Este es ahora lo que le llamamos Chabuca. Ahí hemos hecho las excavaciones, ¿no? Antes de eso pues encontramos un parquecito, pero bueno, ahí estamos excavando, mal que bien. Y la siguiente, lo convirtieron en un estacionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque Palacio, o sea, ya empiezan los carros pues también. ¿Para qué vamos a hacer avenidas pues, si hay carros? Pues? Entonces, destruyeron todo eso, ¿no? Aún ahí todavía había un maleconcito, como ven, ¿no? Pero todavía, ¿no?
pero se destruyó pues muchas edificaciones, incluyendo este famoso palacio veneciano, ¿no? La siguiente. Y eso fue todo. Muchas gracias por haber.